10. Porque no tuvo cría nunca, entonces siente estímulo en el pechito, ¿viste? Y piensa que tiene un cachorrito. La cucharita hay que poner los 4 ingredientes y chucutum pa' dentro. Vamos a ver si Flor logra. Todo el mundo debería copiar esto, que en todos los países se debería hacer. Yo soy toda una abeleña. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia, queridos amigos. Estamos de camino hacia el municipio de Barbosa en Santander. Ayer estuvimos todo el día estacionaditos acá trabajando adentro de la Merche. Uno está trabajando acá y vienen visitas. ¿Qué pasó? Está toda la fauna. Ahora se lleva el trapo. No, cosita hermosa. Va, cordero, 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 tu raza, tu credo. Estamos haciendo la ruta 45A y la idea era llegar al municipio de Socorro, pero del dicho al hecho hay un largo trecho y la realidad del viajero no es la que todos se imaginan, porque viajar en un motorhome tiene ciertas complicaciones para encontrar el espacio adecuado para quedarse trabajando, donde estemos tranquilos, donde estemos cómodos. ¿Y qué nos pasó? Pasamos por Socorro y no encontramos ningún lugar. De hecho, tampoco estaba marcado en la aplicación que siempre utilizamos, así que no fuimos los únicos viajeros que no encontramos lugar ahí. Creo que fueron varios. ¡Ay, Dolly! Se me acerca Dolly. Mi amiga Dolly, no sé qué tiene con mi piel, con mi crema y con el repelente que tengo colocado en la piel, que se me acercó y me chupeteó la pierna, pero ya con ganas de morderme, como si se fuera a arrancar un pedazo de mi cuerpo para comérselo. Así que Dolly no se está acercando de manera tan amistosa, me parece que ya no es tan herbívora, me parece que ya es un poco caníbal la amiga. Así que nos vamos a despedir de este paisaje de montaña para continuar ruta. Chao Dolly, fuiste muy linda vecina hasta que me quisiste arrancar un pedazo de pierna. Esta, además de ser una ruta de montaña, es una ruta que tiene muchas fallas geológicas, hundimientos de calzada, entonces hay que venir con mucho cuidado y con tiempo. Tengan en cuenta que el GPS marcaba para unos 70 kilómetros casi 2 horas. Tranqui el camino, ¿eh? Algunos agujeritos, algunos hundimientos, así que hay que venir con mucha precaución. Uy, amigos. ¡Hola! ¡Pero qué recibimiento! Y llegamos a nuestro destino, que no es exactamente en el municipio de Barbosa, sino que son unos 3 kilómetros antes, en la zona rural. Llegamos a un lugar muy atípico para nosotros, pero a la vez es un lugar que teníamos muchas, pero muchas ganas de conocer, porque en este entorno verde y natural funciona el colegio El Bosque. Es un colegio que funciona de una manera muy, pero muy diferente a la educación tradicional a la que nosotros estamos acostumbrados, así que estoy completamente intrigada de descubrir este colegio y contárselos a ustedes, pero eso no va a suceder en este momento, porque nos vamos a conocer una de las actividades económicas principales de esta zona, que es la fabricación del bocadillo. El bocadillo es un dulce de guayaba típico acá en Colombia, que para nosotros los argentinos sería como el dulce del vigilante. Nosotros tenemos un postre que se llama el postre vigilante, que se pone dulce de membrillo por lo general y queso, también puede ser dulce de batata. Pero eso aquí no existe, porque aquí existe el dulce de guayaba, que se le llama bocadillo y se come también con queso, bocadillo, queso. Así que acompáñenme a conocer y que descubramos juntos el proceso para fabricar este dulce típico de Colombia. Llegamos
a donde comienza todo, a la plantación de las guayabas, donde se extrae, donde se obtiene la fruta y comienza el proceso para hacer este dulce. Todos los arbolitos tienen frutas y aquí hay tantas maduras que vean cómo se caen en el piso. Miren esta frutica, esta está verde todavía, pero también se come así. Vamos a probar, a ver. Es un poco agrio. Y esta es la madurita. Este es el color con el que se cosecha, ¿no? Para hacer el dulce. Bien amarillita, ya está más blandita. Muy diferente. Esta es dulce, suavecita, qué rica, me gusta. A estos árboles los podan durante la luna menguante. ¿Por qué? Para que crezcan más fuertes y con más cantidad de frutas cada uno. Vemos algunos árboles que tienen muchas hojitas y otros que no, que ya están podados, porque justamente durante la luna menguante, si dura 5 días, están durante 5 días podándolos. Pero los que no se llegaron a podar y se terminó la luna menguante, quedan con estas hojitas hasta la próxima luna menguante en donde se puedan podar. Al encontrarnos en la montaña, en la altura, se siente más el calor de día y este calor favorece a la maduración de las frutas y al aporte de la sucarosa, del dulce. Por eso en esta región las frutas son más dulces y a la vez a la noche, al haber amplitud térmica y refrescar y hacer frío de golpe, también ayuda a que ese dulce se conserve más tiempo en la fruta. Por eso el clima de esta zona favorece a que las frutas sean más dulces y así también favorece a la producción de este dulce. Acá tenemos una tarabita que me encantaría poder subirme, pero no es para eso justamente, es para trasladar desde el otro punto toda la guayaba que se cosecha y que venga hasta aquí, porque miren todo el tramo por donde hay que trasladarla. Claro, con esto se simplifica muchísimo más el trabajo. Estamos en la fábrica El Venado, donde vamos a ver un poquito del proceso y vamos a conocer también cómo es esta fábrica por dentro. Toda esta azúcar que estamos viendo aquí es para 2 o 3 meses de producción. Esto que tenemos aquí son nada más y nada menos que los moldes, en donde se vierte el dulce ya cocinado, caliente, que es como una jalea, es algo bastante más líquido, y una vez que se coloca acá, toma esta forma y ahí queda firme con la textura típica del bocadillo. El bocadillo se envuelve en estas hojas que son las que le dan su sabor típico y luego de estar envuelto cada pedacito de bocadillo correctamente cortado, por supuesto, se van colocando en estas maderitas y esta es la presentación que después empacada se vende directamente al público. Vean la cantidad de dulce que se produce y bueno, porque se consume en todo el país y eso nos consta porque desde el sur de Colombia hasta el Caribe lo hemos visto en todos lados. El origen del bocadillo se cree que viene desde la época de la colonia en donde las monjas, como en España hacían dulce de membrillo, encontraron aquí la guayaba y les pareció similar. Que aquí solamente se produce lo que es la línea roja, que quiere decir que no harían la parte del queso. Este bocadillo se llama bocadillo veleño porque tiene 2 capas de guayaba, una roja y la otra blanca. El azúcar que se le coloca arriba es estratégico porque justamente se le coloca para que no se pegue a la hoja del bijao. Aquí se realiza el proceso del corte y dependiendo del tamaño en el que quieran cortar el trozo de dulce es que lo van colocando en estas diferentes máquinas. Este es el bocadillo veleño típico, en hoja de bijao. Mirá la velocidad, Dios mío, esas manos valen oro. Y aquí los vemos en lonjas, otro velocista, mirá, qué bárbaro, ¿eh? Yo me enredo todas las manos si tengo que hacer eso. ¿Cuánto tiempo lleva para que logres esa velocidad? Desde niños. Wow. Hay un concurso de eso, ¿no? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, acá lo ganaron todos, chicos. Ya ganaron. Una vez empacadas las colocan en las diferentes cajas y de estas cajas se van a los camiones y de los camiones a ser repartidas a todo el país. Tenemos la planta del bijao que es la que se utiliza con sus hojitas secas para envolver el dulce. Bueno, llegamos hasta la fábrica Productos La Sabrosura. Vamos a entrar a la otra fábrica
Esto que vemos aquí mismo es la caldera que genera el vapor para poder realizar la cocción del dulce. Y aquí tenemos a la guayaba madura que se utiliza para hacer el dulce. Aquí está la fruta que se coloca en esta máquina. Y en esta máquina lo que se realiza es el proceso de separar la pulpa de la pepa. La pepa va toda a este saco. La pulpa cae toda en esta mini piscina. No se imaginan el aroma frutal que hay, es como estar en una heladería, algo así. Este tiene otro color porque esto que estamos viendo es arequipe. Y esto que estamos viendo aquí es beleño. Esto también es dulce de arequipe. Como habrán visto, en esta fábrica no solamente se produce el dulce de guayaba, sino que también dulce de arequipe que tiene leche y otros dulces que tienen lácteos. Así es como llega la leche en estas cantinas. Hoy vamos a probar, ¿cómo se llama, Flor? El dulce copete. Copete, así se llama. Mire, hay 4 ingredientes en este plato. El malabar es con esta cucharita, hay que poner los 4 ingredientes y chucutum pa' dentro. Vamos a ver si Flor logra hacer esa hazaña. Yo voy a poder. Vos graba nomás. Ay, Dios mío. Me voy a poner esto acá. Para tener las 2 manos libres. Sí, cuajada. Ya me costó. No, ya empecé mal. Tiene que ser menos. Ahí está. Cuajada, dulce de mora. Dulce de mora, con la papayuela se jode. Papayuela. Eso sí, con los dedo. Mira qué bonito. Y el arequipe. Y chucutum para adentro. Y todo para adentro. Si no es por el queso, sería hiper dulce. Pero con la cuajada, me parece que está buenísimo. Postre beleño. Yo soy toda una beleña. Estamos llegando al municipio de Vélez y si bien el bocadillo que estuvimos viendo se conoce como beleño, no hace referencia al municipio sino que a la provincia de Vélez. Llegamos al municipio de Vélez, capital de la provincia de Vélez, porque en el departamento de Santander tenemos 7 provincias, una de estas es Vélez. Estamos ante otro pueblo colonial, pero de otras características, porque vean los colores con los que se han pintado estas fachadas, cómo han sido reconstruidos todos estos techos para mantener toda esta estructura colonial tan, pero tan pintoresca. Menos mal que me trajo Davis. Miren lo que son estas calles, qué empinadas, por Dios. En esta casa vivimos los amantes del folclore de Vélez y muy de Vélez, decimos con mucho honor. Nos encontramos en el Parque Nacional del Folclor, en donde se hace referencia al torbellino, una danza típica en donde la mujer usa una vestimenta muy particular que es esta falda. Este es un baile típico y justamente la vestimenta que lleva la mujer es la misma que se utilizó en la película Encanto de Disney. Película que voy a tener que ver porque la verdad es que no la vi. Pero, sin embargo, aquí entre los colombianos es muy popular. La iglesia de Vélez es conocida como la iglesia atravesada porque, vean, no está su puerta apuntando hacia el parque, sino que está apuntando hacia otro lado. Yo me creo que paso re desapercibida con este sombrero de Pasión de Gavilanes, pero la gente me parece que me mira más todavía. ¿Quién es ese hombre? Antiguamente aquí funcionaba la plaza del mercado en donde se comercializaban todos los productos regionales, pero con el tiempo se convirtió en lo que es hoy en día en este parque, por eso es que aquí tenemos este mural representativo de lo que fue en aquella época.
Dato importante es que a Vélez se le adjudica el primer voto femenino y eso también es debido a lo aguerrida, lo berraca, como dicen acá, que es la mujer tanto santanderiana como veleña. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y amanecimos en este colegio que, ¿quién lo diría? Estar en un colegio por motus propio, por elección propia, eso es algo que no me había pasado cuando era pequeña y por eso es que tengo muchas ganas de conocer un poco más del sistema educativo de este colegio que evidentemente es muy diferente al sistema por el que fui educada yo, que es el sistema de educación tradicional. Así que para que nos expliquen mejor de qué se trata este colegio, lo tenemos a David, que es el director de esta institución. Sí, señora. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es David. Hago parte de este proyecto muy bonito acá, en un municipio, en un rinconcito del planeta. Y muy contento de tenerte acá, de tenerlos de visita como familia y como amigos. Y un saludo a todos los que nos ven. Y nada, pues les vamos contando cómo funciona esto, más o menos. El Colegio del Bosque es un proyecto que nace ya hace varios años. Realmente nosotros como educadores que somos y formados desde la universidad nos hicimos varias preguntas y era cómo podíamos aportarle a la educación no solamente de este país, sino del mundo, cambios distintos y otra estrategia, aprender quizás lo mismo pero de otra forma, es nuestro lema. Entonces en este lugar, que es una vereda, es el campo, pudimos instalar nuestro colegio ya hace varios años y hemos venido implementando una educación híbrida, que sé que les puede llamar la atención, no importa dónde estés, pero una cosa es inevitable y en eso creemos. La única forma de cambiar las duras realidades de este mundo es apostándole a la educación, no hay de otra. Y lo que hace incluso Flor en todos sus programas, en todas sus transmisiones que ustedes ven, es educativo. Para todos ustedes es aprender, es conocer, es descubrir a partir del lente, a partir de su voz, a partir de las experiencias. Eso es influir. Y creemos que nosotros podemos influir a toda la provincia, a toda la región y a este hermoso país que tanto lo necesita y son cambios desde la educación, es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo nace y cómo surge esto? Pues sí fue entendiendo que las materias tradicionales eran como aburridas, Flor, que no eran tan divertidas. Y como lo hemos venido hablando, necesitábamos ofrecer algo distinto. Entonces nacieron 4 áreas divinas, los chicos aquí cocinan, aprenden desde la cocina a sumar, a restar, a leer, a escribir, ética, aprenden valores, comparten inglés dentro de la misma asignatura, tallan, ven madera, tejido, bordan, hacen alfarería, también danzan. En este colegio se baila demasiado, se canta demasiado. Hay alguien que nos inspira siempre y son la metodología de los colegios Waldorf, que en Argentina son muy fuertes. Es una metodología Montessori, una filosofía de educación distinta. Nosotros tenemos ese referente, pero no somos un colegio 100% alternativo. Por cuestiones de ley, somos un colegio que hace un híbrido entre los dos modelos, la educación tradicional y la educación alternativa. Y danza nos ha llevado a conocer lugares, a viajar por Colombia de las cosas más bonitas con nuestros grupos. Y también tenemos un área que es Tallarte, Agro Kids, con los animales. Aquí hay Mini Pink. Aquí ella está encantada. Ella no puede ver a nuestra cerdita. Esa es la mascota del colegio. Mira cómo te pone para que la cari... No, me muero. Te pone la pancita para que la acaricies, hermoso. Eso es porque no tuvo cría nunca, entonces siente estímulo en el pechito, ¿viste? Y piensa que tiene un cachorrito. De verdad que son no solamente mascotas, son amigos. Y crecer con amigos como ellos es importante. Apostamos por algo nuevo. Espero que pues, todos aquellos que quieran venir a conocernos desde cualquier rincón del mundo le escriben a Flor. Flor, mejor dicho, les va a contar cómo es venir acá. Y la verdad nos sentimos contentos de lo que estamos haciendo, pero más que sentirnos contentos nos sentimos comprometidos y enamorados. Creemos en que estamos no cambiando el mundo y dejando un gran legado, sino que estamos aportando esa existencia de ser docentes y este don que nos llegó y a través de mi socia, de mi esposa y de mi amada, estamos intentando darle a nuestros chiquis lo mejor que tenemos. Entonces, espero que en cada rincón que vean este video apoyen la educación, le apuesten por creer que se puede cambiar desde ahí. No creo que haya, bueno, pueden haber muchas formas de cambio, pero la educación es la número 1. Confíen en eso, vivan el proceso y disfruten cada video que esta mujer hermosa les sube a ustedes. Yo, la verdad, tuve la oportunidad de conocerla, fue una casualidad divina y la vida nos trajo acá hoy
Estuvimos viajando estos días también acompañándola a hacer cositas, pero nada, suscríbanse en más y pásenla muy bueno y sean muy felices, muy felices, es lo que los invitamos, ¿vale? Excelente. Nosotros desde Robándose la Libertad creemos profundamente en lo importante que es la educación. Yo particularmente soy hija de docente, mi mamá es docente, es maestra, educadora, jubilada en este momento, pero educadora en fin, y nosotros en el viaje hemos sido muy conscientes por lo que vimos, por lo que vivimos, de lo importante que es la educación. La educación realmente hace la diferencia. Uno abre los ojos y empieza a ver el mundo de otra manera. Pero, y esta es mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que se baja la educación tradicional, cómo se dan los contenidos que se dan. Me parece que cuando uno sale a la vida, descubre que tiene también otras necesidades. Y por un lado, hay un montón de cosas que aprendemos en el colegio que después en el día a día no son necesarias, y a la vez hay un montón de cosas que no se enseñan que son fundamentales. Por eso me parecen tan interesantes estos colegios alternativos. Si bien este no es un colegio completamente alternativo, sí tiene muchas actividades que no son las habituales, las típicas que nosotros vemos en la educación tradicional, que a mí me parece que son muy, pero muy importantes para cuando uno sea adulto, para poder desarrollarse como una persona independiente. Así que ahora vamos a estar compartiendo algunas de las actividades de este colegio junto con los niños. Luego de ese corte va a pesar aquí a 25 gramos. Pesa 25, Juan recibe los 25 gramos, lleva a fuego lento, despacito, para que se le derrita ¿qué? El bocadillo, muy bien. Y usted termina de sellar el lomo. Muestren a ver el corte de Juliana. Julianas, no traspaso de lado a lado para tomar. Julianas, y tú lo mismo, Julianas en el pimentón. ¿Listo? Julianas. Y luego Julianas, ¿a dónde nos vamos? A Brunoise. Sacan corte en Brunoise. Vamos a colocar Brunoise en una sola vasija, julianas de pimentón en otra y la ralladura de la zanahoria en otra, ya para decorar y emplatar. ¿Listo? San, hacia abajo, separo. ¿Listo? Bien, si ve que está largo, piso un poco en esa. La jarra es de 250. Mira dónde está el número 100. No, mira primero dónde está el número 100, lo ubicas. Y si tienes que sacar, esa agua no se puede botar. Esa agua la vamos a reutilizar. ¿Flor necesita agua? Listo, entonces donde está Flor, lleve el agua para allá, donde está Flor baja 100, no desperdiciamos. ¿Listo? Yo no puedo rayar la mesa si tengo un lápiz. Lo mismo, los alimentos no los puedo dejar salir. Concentración en todo ese espacio, puede ser más grande, puede ser más pequeño, pero se trata de enfoque. Como ella, que tiene tanta cantidad, ha evitado que se riegue, estar enfocado en el espacio, Vean que me han puesto también como parte del equipo de la cocina. No, la verdad no puedo creer la forma en la que se educa a un niño enseñándole a cocinar. No, estoy realmente anonadada porque no solamente matemáticas, suma de gramajes, sino que contaminación cruzada, cómo lavar algo, cómo cortar, cómo no desperdiciar. Lo que se desperdicia va para la comida de los marranos, de los chanchos. No, muy sorprendida y me encanta. Realmente me hubiese gustado aprender así. Me parece que estos chicos son unos privilegiados, pero me gustaría que todos los chicos del mundo se puedan educar de esta manera. Hasta lavar los platos que usan. No. Si yo les digo a ustedes que 710 me lo dividan en 4, pilas a los dedos, son cortes más finos, mucho cuidado con los dedos. Cóncavo y convexo. O sea, este vinagre tiene toques que son de frutos del bosque, o sea, dulce. Van a encontrar una situación en la boca que se le suele decir sabor umami. ¿Se acuerdan del umami los del año pasado? Vamos a hacer el puño cerrado, gotica y chucutum para adentro cuando les diga, ¿listo? Cuando les diga. Espera, le pongo un poquitico más. ¿Listo? Y me voy a demorar un poquito y se nos va a enfriar todo. 1, 2, 3, para adentro.
Qué interesante esta parte de la clase en donde les hace probar diferentes condimentos, alimentos. Tengan en cuenta que hay muchos niños que ni siquiera quieren probar comidas que no conocen y estos nenes están probando condimentos. No dejo de estar sorprendida. Eso, bien, no más. 1. Ese fue tu toque. Juana. Eso, bien. Pasan plato. Pasan plato. Listo, busque cada uno, quiero que me plate distinto, no igual. Intentamos envolver los cubiertos. ¿Se pueden soltar? Sí, se pueden soltar. Ese trabajito de la servilleta parece una pavada, pero están trabajando la motricidad fina, que a esa edad es importantísimo. Yo siempre quise trabajar en un programa de cocina solamente para probar los platos. Así que me están cumpliendo el sueño, chicos. A ver. Un 10. Les voy a mostrar un poquito de lo que en argentino sería taller de tallarte y aquí sería taller de tallarte, porque los niños están en un taller en donde están construyendo un avión que se va a utilizar para lo que sería la fiesta de fin de año. Así lo decimos nosotros, ahora vamos a ver cómo se dice aquí. Uno de los compañeritos está lijando, acá otra compañerita también lijando. Acá están sacando tornillos y colocando. ¿Cómo se llama? Regla. Una regla. ¿Y es una qué? Una escuadra. ¿Listo? Bien. Listo. Suavecito, ¿verdad? Marrón en inglés, café en inglés, ¿cómo es? Brown. Muy bien. ¿Y cuál es? Brown. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y este avión? ¿Qué estamos simulando en este avión? El avión en Colombia. Ah, el primer avión en Colombia que viajó. ¿De dónde a dónde, chicos? De Barranquilla a Cartagena. Cartagena, muy bien. ¿Y qué transportaban en ese avión? Lo que están haciendo los niños es la escenografía para la clausura, que es como le llaman aquí al cierre, al evento de fin de año. ¿Se dan cuenta que en este taller niños de 6 y 7 años no solamente estaban aprendiendo a usar herramientas a esa edad, sino que también estaban aprendiendo sobre inglés, sobre historia? Estoy fascinada. A la gran final, el equipo de los pollos y el equipo de las ardillas. A la defensa, es un momento tenso. Me encanta la barrera del equipo de las ardillas aquí. Podemos ver una barrera a la victoria. Sinceramente, después de todo lo que vi, creo que todo el mundo debería copiar esto, que en todos los países se debería hacer esta metodología de enseñanza. Realmente me sorprendió, me encantó y desearía que todo el mundo pudiese educarse de esa manera. Y ahora quiero leerlos a ustedes y que me cuenten qué les pareció toda esta metodología de enseñanza no tradicional. A mí me fascinó. Y con la Merche y las montañas de fondo le voy a mandar un flor de saludo a Adriana Martelli, que nos dejó mensajito, ni bien se publicó el video y lo miró, ni bien se publica, y eso nos ayuda un montón. Gracias, Adri. Y si vos querés participar del flor de saludo, dejá ya mismo un mensaje debajo de este video de YouTube, porque elijo de los primeros que dejan mensaje en el video, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a cada uno de ustedes por haber llegado al final del video, por dejar sus mensajitos, sus likes y sobre todo por ver las publicidades, que eso es lo que me ayuda a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.